Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas atienden su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Paz y bien, hermanas, hermanos, amigos. Dios se presenta como buen pastor. Si bien es cierto, hace 2000, 3000 años atrás, el pueblo elegido Israel, su cultura, su tradición, su estilo de vida, mayoritariamente era de vida rural del campo. La crianza de los animales, la actividad agrícola y algunos en actividad comercial y otros como dueños de producción, pero poquísimas. De esta experiencia de vida recoge para expresión de su fe relacionado con Dios. Ya por lo menos 500 años antes de Cristo, el profeta, sobre todo Ezequiel, afirma que Dios, Yahvé Dios, que otros llaman Jehová, lo señala o califica como el buen pastor, el pastor del pueblo de Israel. El pueblo de Dios como su rebaño y Dios como su pastor. El pastor es aquella persona que se dedica al cuidado del ganado, de los animales. Cuidar todo el tiempo necesario. Llevar al campo para que los animales puedan comer pasto. Preocuparse de que todos los animales, ovejas, cabras, que estén en buenas condiciones, que tomen agua suficientemente y que coman pasto suficientemente. Y en la noche también hay que cuidarla de los abigeos, de los ladrones o otros depredadores que pueda haber allí. Esto digo porque yo también en mi época temprana me he dedicado a cuidar ovejas. Allá en la zona remota de Puno, en las alturas, más allá de 4000 metros, ahí nosotros dedican todavía la vida pastoril. El pueblo de Israel tenía esa experiencia. Una cuestión es importante tener en cuenta. Hoy día, en el ámbito urbano, vida citadina, a veces no se entiende bien el término oveja o borrego. La gente muchas veces entiende de manera negativa o denegativa de que las ovejas o los borregos, sinónimo de gente tonta, mediocre o ignorante, algo así. Esta manera de entender nada tiene que ver en la expresión bíblica de hace 2000, 3000 años atrás. Es una expresión simbólica, en este caso, oveja se refiere al pueblo, a la comunidad, a la asamblea del pueblo de Israel. Y el pastor es Dios,
Pastor como sinónimo de autoridad, sinónimo del líder, sinónimo del que guía, cuida, se preocupa por el bienestar del pueblo, de la comunidad. Ese es entonces el sentido en que se utiliza Dios como pastor, el pueblo de Israel como oveja. Es una expresión simbólica, recordando de que en el lenguaje bíblico no se utiliza tanto términos conceptuales abstractos, sino lenguaje concreto y simbólico. En tiempo de Ezequiel, estamos hablando 550 años antes de Cristo por lo menos, en una época en que Jerusalén, Israel, ha sufrido el exilio, el cautiverio, invadió el pueblo babilonio, encabezado por rey Nabucodonosor, invadió y destruyó a Jerusalén, al templo, y muchos de los cuales han sido esclavizados, murieron, llevados al exilio hacia Babilonia, por lo menos, si no me equivoco, un promedio de mil kilómetros de distancia. Imagínense ustedes caminando encadenado a tanta distancia. Sufrieron en una situación. ¿Y por qué? Pues los mismos profetas han entendido de que este pueblo de Israel reiteradas ocasiones han fallado a Dios. Dios ha hecho alianza de que este pueblo iba a desarrollarse, iba a crecer, iba a realizarse, pues su forma de vida, según los mandatos que Dios le había dado 1200 años antes de Cristo, en tiempo de Moisés allá en el monte Sinaí. ¿Y cuáles eran esos mandatos? Esos sabemos los cristianos, los 10 mandamientos. Y el pueblo de Israel comprometió, sí, vamos a vivir, vamos a practicar todo lo que Dios nos enseña. Pero con el paso del tiempo y otras generaciones no siempre han sido fieles. Muchas veces han caído situaciones del pecado, de la inmoralidad, actos inhumanos, etcétera, etcétera, en muchas ocasiones. De ahí entonces el profeta Ezequiel va a decir de que los pastores, refiriendo a las autoridades, a los dirigentes de la época, Dios dice a través del profeta, estos pastores no han sabido pastorear a mis ovejas. En vez de pastorear, se han pastoreado a sí mismos, se han aprovechado de las ovejas, y las ovejas han sido abandonados, dispersos, muchos maltratados, muriendo, etcétera, etcétera. Creo que esta expresión es, de alguna manera, para nuestro tiempo también es actual. ¿Cómo están algunos de nuestras autoridades? ¿Cómo viven? ¿Viven realmente al servicio del pueblo, al bienestar? ¿Se preocupan por el desarrollo, por el progreso? ¿Realmente se preocupan? ¿O están aprovechando del cargo, de la situación en que ocupan ser como autoridades, como dirigentes? A veces se corrompen, se malversan los recursos del pueblo en beneficio propio. Entonces, en ese sentido, el profeta Ezequiel dice, estos pastores no han sabido cuidar, se han aprovechado de las ovejas, se han pastoreado a sí mismos, en beneficio propio. Por eso yo mismo vendré personalmente para hacerme cargo de las ovejas. Y de hecho, como en la lectura hemos escuchado en el Evangelio, Jesús
como enviado de Dios, y Dios en persona se podría decir, porque sabemos que es enviado del Dios Padre Eterno, como Hijo Divino, asume nuestra condición humana o se hace uno de nosotros, y por ello se presenta como buen pastor. Yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. En otra ocasión también dijo: nadie tiene amor más grande sino aquel que da su vida por sus ovejas. También dijo: no he venido a ser servido, sino a servir y dar vida por una multitud. Amigos, amigas, entonces este es el verdadero pastor que se entrega al beneficio del pueblo, al beneficio de la población, de la comunidad, alma, corazón y vida. Se pone a su servicio, a su disposición, para ayudarle, para motivarle, para orientarle, para ayudar el crecimiento de la comunidad, inclusive muriendo cuando se enfrenta al lobo peligroso. ¿A qué se refiere con esto? Es decir, contra el mal, contra el pecado, contra el demonio como el tirano por antonomasia, que quiere destruir al rebaño. Y Jesús, por el camino de la cruz, se enfrenta por el lobo violento. Inclusive el lobo violento ha tenido pretensión de destruirlo, eliminarlo, y una muerte afrentosa que es la muerte en la cruz. Él murió defendiendo las ovejas. Pero él dijo: yo soy el quien da mi vida, yo tengo el poder de dar libremente, pero también tengo poder para recuperarla. Entonces, esto nos da a entender que Dios es un darse del todo, inclusive hasta su propia vida, con tal que nosotros, sus hijos, podamos alcanzar la verdadera vida, la verdadera libertad, bendición, felicidad, bienestar, y no solamente de manera personal, individual, sino de manera comunitaria, porque Él ha venido a reunir a todos los hijos de Dios dispersos en el mundo, a las ovejas dispersas, para formarle un solo rebaño, como dice, un solo rebaño, un solo pastor. De ahí entonces cuán importante que los cristianos no estemos divididos, separados, y menos peleando entre unos y otros, en este caso cristianos católicos, cristianos evangélicos, cristianos de distintas denominaciones, pues creo que no hemos logrado entender todavía el plan, el proyecto de Dios, que Dios quiere una sola familia basado en el principio del amor de Dios, a imagen del Dios que es único, a pesar de ser tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas divinas, sin embargo, unido en la unidad de un solo Dios. Así también, nosotros los cristianos hemos de ser de verdad un solo pueblo, una sola familia, como dice el apóstol San Pablo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo credo, etc. Este es entonces el verdadero designio de Dios. Recuerden también, Juan, el Evangelio de Juan nos cuenta de que como Jesús, ya como oración de su despedida en la última cena, hace su oración sacerdotal diciendo: Padre Santo, tú y yo somos una sola cosa. Así también todos los que vienen a mí sean uno solo. Este es entonces el verdadero designio de Dios.
que todos seamos una sola familia a partir de la experiencia del amor de Dios. Y por otro lado, el mismo Jesús nos dice, ustedes ya no son de este mundo. El mundo materialista, mercantilista, un mundo donde hay competencia feroz de quién es el más fuerte, etcétera, etcétera. Un mundo, podríamos decir, casi como decía el filósofo francés Hobbes, el hombre se ha convertido en lobo para el hombre, es decir, donde unos y otros tratan de comerse con tal que egoístamente sobresalir a costa de lo que sea. El cristiano no pertenece a ese mundo. El cristiano es aquel que, así como Dios es solidario, misericordioso, amable, sabe perdonar, el cristiano también. Vivir como hermanos, vivir como familia, trabajando juntos, creciendo juntos, llevándose a cabo todo el bienestar de manera conjunta, que nadie pase necesidad o nadie carezca de lo necesario. Todos pues trabajan en beneficio de la comunidad. Entonces es la manera de vivir. Por eso Jesús nos dice, ustedes ya no pertenecen a este mundo sin Dios, a un mundo materializado, sino ustedes son ciudadanos del reino de Dios. Y por ello también va a decir, atesoren los bienes del cielo, porque los bienes de este mundo, bienes materiales, se corrompen, se oxidan, inclusive hasta ladrón viene y se lo lleva. En cambio, los tesoros del cielo no oxida, no corroe, ni ladrón podrá robarse. Entonces, es una manera de decir la nueva vida que Dios nos ofrece, la gracia, esa nueva vida de Cristo que Dios nos regala. Nosotros hemos de crecer, es decir, en santidad de vida. Y esto perdura en la eternidad de Dios. Es partícipe en la acción resucitada o resurrección de Cristo. Siempre vengo diciendo eso, de que somos partícipes, somos candidatos que Dios nos ha puesto para participar juntos en la resurrección de Cristo, traspasando todas las fronteras de la muerte, y somos ciudadanos de la eternidad de Dios. Entonces Jesús ha venido justamente para eso, para brindarnos todo eso como buen pastor. Hermana, hermano, pues usted también está cordialmente invitado a participar en este proyecto de Dios, en este plan del reino de los cielos que Jesús nos ofrece, nos guía, nos motiva, nos invita. Amigo, amiga, que pase un bonito día y que Dios lo bendiga. Permítame añadir solamente, ayer domingo ha sido también día de las vocaciones para la vida religiosa, para la vida eclesial, sobre todo aquellos jóvenes, ya sean mujeres o varones, que optan para la vida religiosa, para la vida misionera. Caso concreto de aquellos que optan para ser sacerdotes, estudian en seminarios, en centros de estudios teológicos, para ser servidores de Dios. Y nosotros tenemos que ayudarla, orarla, motivarla, que sobre todo pedir a Dios que siga mandando nuevos candidatos para ser servidores del pueblo de Dios, servidores de Dios. Eso es lo que ayer nuestra Santa Madre Iglesia nos ha pedido a todo el pueblo cristiano, que oremos que haya más vocaciones, que haya más sacerdotes, que haya más ministros, que este mundo necesita ser cambiado con la fuerza, con el poder de la palabra de Dios,
que debe llegar a todo el mundo entero. Que Dios los bendiga.